Bien, vamos entonces ahora a revisar la parte de farmacología. Luego tenemos lo que viene a ser los nitratos. Los nitratos son un grupo de fármacos que se utilizan para la angina, ¿no? Se utilizan para la angina. Miren su mecanismo de acción. Son dadores de óxido nítrico. Esos son los nitratos. Son dadores de óxido nítrico. Producen óxido nítrico. Recuerda que el óxido nítrico produce como segundo mensajero al GMP cíclico y el GMP cíclico, miren, estimula lo que viene a ser la desfosforilación porque activa a fosfatasas y hace la desfosforilación de la miosina. Y si la miosina no está fosforilada, entonces se relaja el músculo liso. Para que se contraiga el músculo liso debe haber una fosforilación, ¿ya? Entonces miren cómo acá el óxido nítrico, a través de su segundo mensajero, que es el GMP cíclico, produce relajación del músculo liso, produciendo vasodilatación. Entonces, eso es su efecto, vasodilatación, pero ojo, principalmente de las venas, más que de las arterias. Ojo, es un venodilatador los nitratos, ¿no? A diferencia de los calcios antagonistas que causan vasodilatación, pero principalmente de las arterias. Acá es principalmente de las venas, ¿ya? Entonces, ¿en dónde lo utilizamos? Las indicaciones de los nitratos básicamente están en la angina. Son los antianginosos, pero solo sintomáticos, ¿no? Por ejemplo, en la angina estable se utiliza el dinitrato de isosorbide, ¿ya? Dinitrato de isosorbide, que puede ser por vía oral, puede ser en parches, ¿ya? Y hay que siempre espaciar la dosis del dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, porque tienen un efecto llamado taquifilaxia, ¿no? O sea que cada vez necesita más dosis el paciente para tener el mismo efecto. Por eso que debemos espaciar las dosis de los nitratos cuando se dan en forma crónica. Pero también en el cuadro agudo, en el Zika, ¿no? Se utiliza nitroglicerina, ¿ya? Por vía sublingual y si no responde, por vía endovenosa. Entonces, para los cuadros agudos, nitroglicerina. También para el edema agudo de pulmón, ¿ya? Para ese edema agudo de pulmón hipertensivo, ¿no? Cuya presión sistólica está más de 110, ese se llama edema agudo hipertensivo. Utilizamos también nitroglicerina, ¿ya? Va muy bien con nitroglicerina el edema agudo hipertensivo, ¿ya? Muy bien. También se puede utilizar como los beta-block en la prevención de la hemorragia varicosa. En las hemorragias varicosas, para prevenir, puede utilizar beta-block, puede utilizar nitratos. Su reacción adversa más conocida, la cefalea, pues, ¿no? La cefalea también puede dar hipotensión, ¿no? Y obviamente eso puede inducir incluso en adultos mayores coma, sobre todo cuando interacciona, acuérdense eso, esta interacción es importante de los nitratos con los inhibidores de la fosfodiesterasa, porque pueden inducir al paciente a una hipotensión severa y pueden inducir coma. ¿Y quiénes son los inhibidores de la fosfodiesterasa? El sildenafilo, el famoso sildenafilo, que produce también vasodilatación, pero que principalmente se utiliza para la disfunción eréctil, ¿no? El famoso Viagra. El Viagra contiene como principio activo al sildenafilo. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción del sildenafilo es esto, inhibidor de la fosfodiesterasa. Miren que la fosfodiesterasa metaboliza el GMP cíclico. Entonces, si tú bloqueas a la fosfodiesterasa con el sildenafilo, aumentas el GMP cíclico. Entonces, al dar nitrato, que produce más GMP cíclico, y al dar un inhibidor de fosfodiesterasa, potencias más la producción de GMP cíclico, con lo cual, si juntamos ambos, entonces hay mucho GMP cíclico que puede inducir una hipotensión severa que lo puede llevar a coma al paciente, ¿ya? Por eso mucho cuidado. El urólogo, antes de recomendar el uso de sildenafilo para la disfunción eréctil, primero pregunta si el paciente tiene angina o está tomando nitratos, ¿no? Porque esta interacción, obviamente, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque está contraindicada,
No podemos juntar esos dos fármacos. Luego tenemos acá los nitratos. Los inotrópicos. En el caso de los inotrópicos, los fármacos cardiotónicos más conocidos son los digitálicos, ¿no? Ahí está como máximo representante la digoxina, ¿ya? Cuyo mecanismo de acción es bloquear, miren, hace bloqueo de la bomba de sodio y potasio. Al bloquear la bomba de sodio y potasio, recuerda que la bomba saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces, al bloquear, se despolariza la membrana del miocito. ¿Por qué? Porque acuérdate que la bomba de sodio y potasio es el que establece el potencial de reposo. Si lo bloqueamos, entonces la carga se invierte. Eso hace que se abra canales de calcio que se intercambian con sodio. Entonces, de esa manera el calcio entra. Y un calcio elevado en el citoplasma del miocito aumenta la contractibilidad. De ahí su efecto inotrópico. Entonces, cuando te pregunten por qué se produce el efecto inotrópico positivo de la digoxina, es por el bloqueo de la bomba de sodio y potasio, que hace que se estimule el intercambiador sodio-calcio. Y de esa manera el calcio entra y eso genera el ionotropismo positivo. Pero es cronotropismo negativo, porque estimula al vago. Ojo, estimula al vago. La digoxina aumenta el estímulo vagal. Entonces va a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces miren el efecto de la digoxina. Mientras que el beta-block, mientras que el calcio antagonista es cronotrópico, ionotrópico negativo, son cardioinhibidores. La digoxina es ionotrópico positivo, cronotrópico negativo. Miren esa diferencia. Hay que tener en cuenta que la digoxina tiene eliminación renal, entonces mucho cuidado con su intoxicación, ¿ya? Es frecuente que les pregunten de la intoxicación por digoxina porque su índice terapéutico es muy estrecho. Cuando un fármaco tiene un índice terapéutico muy estrecho, su intoxicación es frecuente, ¿no? Y se define cuando la concentración es más de 2 nanogramos por mililitro a nivel sérico. ¿Qué factores favorecen la intoxicación por digoxina? Factores como lo que les había comentado, la insuficiencia renal, ¿ya? La hipocalemia o la hipercalcemia o la acidosis, aumento de hidrogeniones, ¿ya? La hipoxia, la insuficiencia respiratoria. También el hipotiroidismo. El hipotiroidismo potencia o favorece la intoxicación por digoxina. Entonces miren esos factores: insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, acidosis, hipocalemia, hipercalcemia, hipotiroidismo o la combinación con otros fármacos. Cuando tú juntas digoxina con estos fármacos, que la mnemotecnia es a ver quién, ¿ya? A ver quién. Amiodarona, verapamilo y quinidina. Amiodarona, verapamilo y quinidina. Mucho cuidado, porque esos 3 fármacos pueden condicionar la intoxicación por digoxina. Y cuando se produce esa intoxicación, el paciente empieza a hacer síntomas gastrointestinales, ¿ya? Tiene anorexia, tiene náuseas, tiene vómitos, puede ver de color amarillo todo, eso se llama xantopsias, puede hacer alucinaciones, cuadro de psicosis también, y produce arritmias, ¿ya? ¿Cuál es la arritmia más frecuente en la intoxicación? Las extrasístoles ventriculares, en grupo de 2, que se llama bigeminismo. Por eso habrás escuchado el pulso bigeminado. ¿Dónde lo encontramos? En la intoxicación por digoxina. Pulso bigeminado, ¿ya? Extrasístoles ventriculares. Es la arritmia más frecuente producida en la intoxicación. Pero la arritmia más específica producida en la intoxicación por digoxina es la taquicardia auricular con bloqueo aurículo-ventricular. Taquicardia con bloqueo es la arritmia más específica de la intoxicación por digoxina. Ya está, entonces hay que tener en cuenta esos datos. En el electrocardiograma vamos a ver descenso del segmento ST, ¿ya? Eso le llaman la cubeta digitálica, un infradesnivel del segmento ST.
¿Dónde lo indicamos? La indicación de la digoxina es básicamente en un paciente con falla cardíaca que tiene arritmias supraventriculares, ¿no? La más frecuente, la FA. Cuando un paciente tiene fibrilación auricular asociado a falla cardíaca y quieres controlar su frecuencia cardíaca de esta arritmia, ahí le das digoxina, ¿ya? Porque si a ti te dicen, ¿con qué controlas la frecuencia cardíaca de un paciente que está fibrilando? Con beta block. Si no puedes darlo, calcio antagonistas. Con eso controlas la frecuencia cardíaca. Pero si el paciente con FA tiene falla cardíaca asociada, ahí es donde empleas digoxina, ¿ya? Ahí es donde empleas digoxina. Muy bien. Otros inotrópicos tenemos acá lo que viene a ser un fármaco sensibilizador de los canales de calcio, para que entre más calcio y aumente la fuerza de contracción. Ese fármaco recibe el nombre de levosimendan. Levosimendan, ¿ya? Es un sensibilizador de calcio. Otro, también por acá, es el inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Si tú inhibes la fosfodiesterasa 3, aumentas el AMP cíclico, y si aumentas el AMP cíclico, aumentas las quinasas que fosforilan y más contracción. Entonces, ¿quiénes son los inhibidores de la fosfodiesterasa 3? Milrinona. Milrinona. Entonces, estos fármacos se utilizan en cuadros de shock, en cuadros de falla cardíaca avanzada, ¿ya? Pero también hay que mencionar que aumentan mortalidad en esos pacientes y son proarrítmicos, inducen arritmias, ¿ya? Por eso se utilizan en casos avanzados, en casos refractarios al manejo convencional, ¿ya? De una falla cardíaca o de un paciente en shock. Y también tenemos acá el otro mecanismo que viene a ser estimular los receptores beta del corazón. Si yo estimulo directamente los receptores beta del corazón, los beta 1, vamos a tener un efecto inotrópico. Entonces ahí tenemos estos de acá, ¿no? Las catecolaminas. Por ejemplo, la dobutamina principalmente estimula los receptores beta 1 del corazón. Eso es un buen inotrópico. También por ahí estimula los beta 2 y en menor importancia los alfa 1. ¿Se dan cuenta? Pero principalmente el beta 1 del corazón. Pues eso es un buen inotrópico. La dopamina, dependiendo de la dosis, ¿no? Cuando son dosis bajas de dopamina, se estimula el beta 1 del corazón. Cuando son dosis altas, estimula el alfa 1 de los vasos, ¿ya? Acuérdate que acá el beta 1 está en el corazón, el alfa 1 está en los vasos haciendo vasoconstricción, el beta 2 es vasodilatación. Entonces miren la diferencia en la selectividad de los receptores, ¿no? Ya está. La epinefrina estimula principalmente los receptores beta 1 y menos los alfa. La norepinefrina es al revés, más el alfa 1 que los beta 1. La epinefrina también puede estimular al beta 2, porque hemos dicho, tiene más selectividad por los receptores beta, la epinefrina. Por eso lo utilizas en el paro cardíaco, en la anafilaxia, es el tratamiento de elección. En asma también se utilizaba epinefrina. En cambio, la norepinefrina, al ser más selectivo por receptores alfa 1, es el vasopresor de elección en shock séptico. En shock cardiogénico también de primera línea utilizamos norepinefrina, pero acuérdate sobre todo del shock séptico. Acuérdate que en el shock séptico hay vasodilatación, por eso el vasopresor de elección es la norepinefrina, shock séptico. Y la fenilefrina tiene solo selectividad por alfa 1 y no tiene su efecto en los receptores beta, por lo tanto es más específico, ¿no? La fenilefrina solo te estimula los alfa. En cambio la epinefrina, la dopamina, la dobutamina te estimulan alfa beta, pero con diferente selectividad, como estás viendo. En el grupo de los antianginosos hay que recordar, en la angina el flujo a nivel del miocardio está disminuido. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso?
Allá podemos mejorar a nivel central, ¿no? A nivel cardíaco, con los beta bloqueadores, que son los antianginosos de primera línea, o los calcio antagonistas, que hacen vasodilatación arterial, o los nitratos, que son venodilatadores. Esos son los 3 antianginosos clásicos, ¿no? El beta block, ¿por qué es antianginoso? Porque al bajar la frecuencia cardíaca, prolonga la diástole, porque al volverse más lento el corazón, el ciclo dura más. ¿Y qué parte del ciclo cardíaco tiene mayor duración? La diástole. Y recuerden que en diástole el corazón se perfunde más. Pero además de eso le estás bajando lo que viene a ser el trabajo al corazón, porque le estás bajando la fuerza de contracción. Entonces, si le bajas la contractibilidad, le estás haciendo trabajar menos al corazón y por lo tanto va a necesitar menos oxígeno. Entonces, esa es otra forma también de hacer un efecto antianginoso, ¿no? Por parte de los beta block. Entonces, el beta block le baja el trabajo al corazón, le aumenta la diástole para perfundirlo más. Ese es su efecto antianginoso. Y previene arritmias ventriculares en corazón infartado. Y ese es un efecto muy importante y por eso es el de primera línea como antianginoso, porque previene arritmias en corazón infartado. Por eso es el antianginoso de primera línea, que mejora pronóstico. El calcio antagonista, al ser vasodilatador arterial, baja la poscarga. Si te hace vasodilatación, baja la resistencia a la salida de la sangre. Entonces te baja la poscarga. Y te está bajando entonces el trabajo del corazón, porque el corazón, al tener los vasos dilatados, entonces va a expulsar la sangre con más facilidad. Tiene menos resistencia a la eyección. Entonces le estás bajando el trabajo al corazón. Y además recuérdate que los calcio antagonistas son buenos vasodilatadores coronarios. Por eso son de elección en la angina de Prinzmetal. Entonces, al hacer vasodilatación coronaria, aumenta el flujo a nivel cardíaco. Y los nitratos son principalmente venodilatadores, con lo cual al ser venodilatadores, te bajan la precarga, que es el otro trabajo del corazón, ya que el otro trabajo del corazón es llenarse de sangre. Entonces los nitratos bajan la precarga, bajan el llenado del corazón, porque al hacer venodilatación, la sangre se acumula en las venas. Recuerden que las venas son reserva de volumen. Entonces ese es el efecto antianginoso de los nitratos, bajar la precarga, ¿no? Por eso también en algunos casos se emplea en edema agudo de pulmón. Ya lo habíamos dicho, la nitroglicerina lo damos en edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Porque bajan la precarga, sobre todo hipertensivo, ¿no? Ya está. Entonces ahí tienen los 3 antianginosos típicos: beta block a la cabeza, alternativa calcio antagonista, o simplemente el sintomático, que es el nitrato. El nitrato es el único que no mejora pronóstico en la cardiopatía isquémica, solo es sintomático. Bueno, luego hay otros antianginosos modernos, como la trimetazidina. La trimetazidina, doctores, lo que hacen es bloquear la beta oxidación de ácidos grasos. ¿Qué es lo que consume el miocito cardíaco para producir ATP? Acuérdense que el músculo cardíaco consume ácidos grasos para producir ATP, pero consume bastante oxígeno. Ese es el gran problema. Pero cuando el corazón está sano, el corazón se da el lujo de consumir ácido graso para producir ATP a costa de bastante consumo de oxígeno. Pero si tiene isquemia, si tiene angina, no puede darse ese lujo. Entonces la trimetazidina bloquea la beta oxidación de ácidos grasos, que consume bastante oxígeno para producir ATP, y estimula el consumo de glucosa como fuente energética, que también te produce ATP, pero a costa de poco oxígeno. Esa es la diferencia. Entonces, la trimetazidina es un fármaco antianginoso que cambia el metabolismo del miocardio a favor de glucosa para producir ATP, pero a costa de bajo consumo de oxígeno. Y la ivabradina
es otro antianginoso que bloquea la corriente eléctrica en el nodo sinusal. Esa corriente a base de iones sodio, ¿correcto? En el nodo sinusal. Con lo cual, si te inhibe la corriente eléctrica del nodo sinusal, este se hace más lento, generando bradicardia, y la bradicardia que prolongaba la diástole. Y el corazón se nutre en diástole. Entonces, de esa manera aumenta la perfusión. ¿Ya? Son otros antianginosos. Muy bien. Y finalmente tenemos la farmacología en el paciente con falla cardíaca. Para eso es importante entender, ¿no?, la fisiopatología que se produce en la falla cardíaca. Miren, en la falla cardíaca, doctores, recuerden que el tono simpático está aumentado, el tono simpático en un corazón con falla cardíaca. Está aumentado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, las catecolaminas, la angiotensina 2 están aumentados en un paciente con falla cardíaca. Y estos dos sistemas a largo plazo producen efectos deleterios en el corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer en el paciente con falla cardíaca? Hay que bloquearlos, pues. Hay que bloquear al tono simpático, hay que bloquear al sistema renina. Eso es lo que hay que hacer en el manejo de la falla cardíaca. Entonces, bloqueando el sistema renina, ¿quiénes son? Los YECAS, los ARA2, son los que bloquean al sistema. Porque por eso son los fármacos que bajan la poscarga principalmente, ¿no? YECA, captopril, enalapril, lisinopril, ¿no? CEL, y ARA2, Bacalo, valsartán, candesartán, losartán. Entonces, estos fármacos son los pilares en el tratamiento de la falla cardíaca, porque te inhiben al sistema renina-angiotensina, que está muy hiperactivado en el paciente con falla cardíaca. Y de paso son antirremodeladores, porque recuerda que la angiotensina 2 producía fibrosis. Es por eso que estos fármacos, YECAS y ARA2, bajan mortalidad. Ojo, bajan mortalidad, porque son antirremodeladores. Luego tenemos los beta bloqueadores. Los beta block también se utilizan en el paciente con falla cardíaca. Te bloquean el tono simpático. Ya te dije, comen bistec, ¿no? Comen bistec. Solo 4 beta block están aprobados en ICC. Carvedilol, metoprolol, nebivolol y bisoprolol. Solo esos 4 están aprobados en ICC. Y también te bajan la mortalidad, porque acuérdate que la epinefrina, la norepinefrina, al igual que la angiotensina 2, te producen fibrosis del corazón. Entonces también son antirremodeladores los beta block. Por eso te bajan la mortalidad, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos estos dos componentes útiles en el tratamiento de la falla cardíaca. Entonces quiero que vean ahora desde otra perspectiva. Miren, este es el paciente con falla cardíaca, ¿no? Muy sintomático, descompensado. Y si representamos el corazón, ¿no?, de este burrito que tiene falla cardíaca, vamos a ver que la resistencia, miren, que está representado por la pendiente, y lo que está llevando el burrito están aumentados. O sea, lo que les quiero decir es que está aumentado en un paciente con falla cardíaca, está aumentado la poscarga, que está representado por la pendiente, y está aumentado la precarga, que está representado por la carga que está llevando el burrito. Entonces, miren, el paciente con falla cardíaca tiene aumentado la precarga, que es el retorno venoso, y la poscarga, que es la resistencia a la salida de la sangre. Así está el paciente con falla cardíaca, ¿no? Tiene bastante precarga y poscarga. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, bajarle esto. Hay que bajarle la poscarga. Entonces, le hacemos esto, ¿ves? Bajamos la poscarga, bajamos la resistencia al burrito. ¿Con qué? Con YECA, con ARA2, con eso bajamos la precarga. YECA o ARA2, ¿correcto? Ya está. Pues son los fármacos que están, ¿no es cierto?, de primera línea para el paciente con falla cardíaca. Una vez que le has bajado la poscarga, ahora bájale la precarga, miren. ¿Con qué? Con diuréticos, que básicamente son sintomáticos. Tiazida, si es edema leve, furosemida, si es edema agudo de pulmón.
Ojo, los diuréticos solo son sintomáticos, no bajan la mortalidad. A diferencia de los YECA, SARA-2, beta-bloc, que sí te bajan mortalidad. No, los diuréticos solo son sintomáticos. Entonces, con esto ya le has hecho bastante al corazón. Le has bajado la poscarga y la precarga. Debería mejorar. Si mejora, como están viendo acá, mejoró, entonces le agregas beta-bloc. Y eso se conoce con el nombre de la trípode del tratamiento de la ICC, ¿no? Le das YECA para bajar la poscarga, diuréticos para bajar la precarga, y si mejora, le sumas beta-bloc. Esa es la trípode del tratamiento del ICC. Pero ¿qué pasa si no mejora? Miren, sigue descompensado. Entonces ahí ya no puedes dar beta-bloc. Ojo, beta-bloc lo das cuando el paciente está compensado, cuando se va a ir de alta. Ya lo compensaste, ahí le das beta-bloc. Pero si el paciente sigue descompensado, ahí no le puedes dar beta-bloc. Cuando está descompensado el paciente, lo que le das es los bloqueadores de los receptores de aldosterona. ¿Y quiénes son los bloqueadores de los receptores de aldosterona? Espironolactona, que también te baja la mortalidad, porque la aldosterona, al igual que la norepinefrina, al igual que la angiotensina, te produce fibrosis. Entonces, mucho cuidado, el espironolactona es antifibrótico en el paciente con falla cardíaca. Por eso la dosis es 25 miligramos por día. No es como en el cirrótico, para tener un efecto diurético, le damos 100 miligramos por día, ¿no? Acá es 25, que es dosis antifibrótica. Pero como produce ginecomastia, muchos usan la eplerenona. La eplerenona también es un antagonista de los receptores de aldosterona, pero que no produce ginecomastia. Entonces miren, ahí está el tratamiento del paciente con falla cardíaca. Ya está. Y cuando el paciente con falla cardíaca tiene asociado fibrilación auricular, o sea, trastorno del ritmo, es ahí donde debes emplear un inotrópico positivo. Entonces es como esto, ¿no? Mira, le has bajado al burrito la precarga, le has bajado la poscarga. Entonces ya le has bajado el factor mecánico hemodinámico al paciente, al burrito. Pero sin embargo no quiere trabajar, no ha aumentado su función citológica. Entonces ahí le das un latigazo, ¿no? O sea, un inotrópico positivo, aumentar la contractibilidad, y ahí es darle digoxina, ¿no? Porque ya acá el factor mecánico no es el problema, sino el factor eléctrico. Eso es lo que le está descompensando. Cuando veas un paciente con falla cardíaca descompensado, que no mejora con YECA, diuréticos, es porque tal vez tiene una arritmia de fondo. O sea, su problema ya no es mecánico, hemodinámico, sino su problema es eléctrico. Entonces, si diagnosticas o encuentras un paciente con falla cardíaca descompensada y que tiene fibrilación auricular, tienes que darle digoxina para controlar su frecuencia cardíaca, porque ese trastorno del ritmo es lo que le está descompensando. Ya está. De estos fármacos, quiero hacerte recordar que solo los YECA SARA-2, los beta-bloc y la espironolactona, que son los antagonistas de la aldosterona, son los que bajan mortalidad. ¿Quiénes no bajan mortalidad? Diuréticos, digoxina. Diuréticos, digoxina, no bajan la mortalidad. ¿Hay algo mejor que los YECAs? Miren, los YECAs están en la punta del tratamiento del paciente con ICC. Entonces, ¿hay algo mejor que los YECAs? Sí. Son los inhibidores de la neprilicina, los famosos INRA, ¿ya? Así se llaman esos fármacos, INRA. Son inhibidores de la neprilicina y también inhibidores del receptor de angiotensina. Entonces, este es un fármaco compuesto que tiene dos principios activos, que es el sacubitril, que es el inhibidor de neprilicina, junto con valsartán. Entonces vienen estos dos principios activos, que es inhibidor del receptor de angiotensina. Entonces, ¿por qué un inhibidor de neprilicina? Es que acuérdate que hay alguien que nos defiende en la falla cardíaca, que son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos le hacen la pelea al tono simpático, a la angiotensina.
porque hacen los efectos contrarios. Recuerden que los péptidos natriuréticos son los cardioprotectores endógenos, porque evitan el remodelado, hacen vasodilatación, bajan el tono simpático, bajan la volemia. O sea, le dan la contra al sistema simpático y a la angiotensina. Entonces, en el paciente con falla cardíaca, los péptidos natriuréticos se comportan como los grandes defensores del corazón, ¿correcto? Entonces, sería bueno aumentar la vida media de los péptidos natriuréticos. ¿Cómo? Bloqueando a la enzima que los metaboliza. ¿Y quién es la enzima que metaboliza? La neprilicina. Por eso un fármaco moderno para el tratamiento de la falla cardíaca son los INRA, inhibidores de neprilicina, donde está el sacubitril, inhibidor de los receptores de aldosterona, donde está el valsartán, ¿ya? Y estos también han demostrado bajar la mortalidad, obviamente, porque tienen un ARA2 ahí, ¿no? Incrustado, ¿no? Entonces han demostrado bajar la mortalidad y son mejores que los YECAS. Por eso cuando un paciente con falla cardíaca ves que no mejora con YECA, reemplázalo. Reemplaza con los INRA, que son los fármacos modernos que también se emplean y que incluso han demostrado ser mejor que los YECAS, ¿no? ¿Ya? Son mejores que los YECAS. Muy bien, esa es entonces la farmacoterapia del paciente con falla cardíaca.